Muy bien, aquí mucha fuerza para esta última lección del día. Me cuesta mucho, son casi las 8 de la noche, pero aquí se debe decir como 8 de la tarde, así como 8 de la tarde. En Ecuador ya desde las 6:01 es noche. Así que, muy bien. Vamos a mirar entonces, estamos mirando el Día del Señor enseñado y les he dicho que para poder hacerlo de una manera más clara, he dividido esa enseñanza en diferentes encabezados. Lo primero es que vimos su doble naturaleza y tratamos de argumentar el por qué ese día sigue vigente al considerar el hecho de que es, por un lado, moral y perpetuo, pero por el otro lado, positivo. Así que al mirar esas dos cosas, hemos tratado de mostrar ese argumento. Pero en segundo lugar, yo quiero hablar de su permanencia. Alguien podría preguntar, pastor, ¿cómo podríamos argumentar de que realmente este Día del Señor se mantiene? Y yo quiero mostrarles un texto de la Escritura muy importante, su permanencia. Su permanencia. La evidencia más importante y suficiente para poder argumentar la permanencia o el hecho de que se mantiene o es perpetuo el día de reposo cristiano es cuando nosotros partimos de la comprensión de la vigencia de la ley moral en la vida del creyente. Porque si nosotros argumentamos desde aquí, ¿se acuerdan lo que vimos en las lecciones anteriores? La ley moral está vigente. Sí, muy bien. El primer mandamiento está vigente, entonces. Sí. Y el 10º también. Y entonces pregunto, ¿y el cuarto? No, claro, pastor, si la ley está vigente, el cuarto mandamiento está vigente. Así que si uno trata de argumentar por qué yo puedo decir que el cuarto mandamiento está vigente o el día de reposo, parto desde la ley moral está vigente y sigue siendo algo perpetuo para la vida de un creyente. Pero nosotros podemos mirar cómo el Nuevo Testamento despliega evidencias preciosísimas a través de diferentes textos y formas en las que realmente el día de reposo sigue siendo una realidad para nosotros hoy. Y hay 3 cosas que yo quiero mostrarles, o 3 lugares o formas en las que el Nuevo Testamento lo enseña con claridad de esta permanencia. Vamos a hacerlo en primer lugar mirando el testimonio de un pasaje clave, largo pero clave. Hebreos capítulo 3, versículos 12 hasta el 4, versículo 11. Hebreos 3, 12 al 4, 11. En segundo lugar, vamos a hablar también de lo que el Señor Jesucristo enseña sobre el día de reposo, porque de allí vamos a partir y tomar muchos principios que van a ser útiles para ver su permanencia. Y en tercer lugar, vamos a volver a repetir la idea de la vida apostólica. Así que si yo doy 3 argumentos aquí, serían los siguientes. Número 1, vamos a hablar el pasaje de Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 4:11. Es decir, vamos a ir algunos versículos. La segunda evidencia o forma en la que el Nuevo Testamento demuestra su permanencia es en lo que dice el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, nosotros vamos a ver la enseñanza de los apóstoles. ¿Ok? Vamos a demostrar su permanencia a través del uso del Nuevo Testamento en 3 argumentos que creo que son convincentes realmente de esa permanencia. Empecemos considerando el primero, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 4:11. Voy a leer la palabra del Señor y les ruego que ustedes lo tengan abierto ahí y vamos a hacer una lectura linda, despacio. Luego que leamos todo, voy a ir mostrándote por secciones para ir explicando cómo el pasaje se comporta de manera que podamos tomar el principio. Empiezo leyendo el versículo 12 del capítulo 3. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin, en cuanto se dice, si oís hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Pero es la versión de la Biblia de las Américas. Siempre pido disculpas, que es la versión que yo leo, pero me están siguiendo, ¿verdad? Eso es lo importante. Dice lo mismo, pero con otras palabras. Porque, ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Quiero que me tengan un poquito de paciencia ahora, porque quiero explicarles este texto detalladamente. Quiero que me sigan en este razonamiento porque este texto es bien importante. En este texto la palabra reposo y también sus variantes se repite 10 veces, reposo. Es interesante que aunque es la misma palabra, no siempre significa lo mismo cada vez que se usa en este pasaje. Cuando estudiamos la Escritura, el entendimiento de las palabras es absolutamente vital. Nosotros lo vimos en la clase con el pastor Alejandro, que la palabra ley, para entenderla bien, siempre había que entenderla en su contexto, porque ley no siempre significa lo mismo. A veces habla del pacto bajo el cual Adán estaba y que lo quebró, y entonces Pablo dice, no estamos bajo ese pacto, y dice, no estamos bajo la ley. Pero después dice Pablo, y entonces, ¿negamos la ley? No, la afirmamos. Y uno dice, espérate Pablo, ¿de qué me estás hablando? Dice que no estamos, después dice que sí estamos, dice que no estamos bajo la ley, luego dice que estamos bajo esta ley. ¿Cómo? Bueno, la única explicación consecuente es que la palabra ley siempre tiene que ser interpretada a la luz del contexto en donde está. Todas las palabras de la Biblia deben ser interpretadas así. Déjenme darles aquí un paréntesis a los estudiantes de la Escritura. A veces alguien dice, voy a buscar en griego, a ver qué palabra es esa, ¿verdad? Como si encontrarla en griego fuera el valor más grande que tiene. La palabra mundo, por ejemplo, en griego es casi siempre la misma palabra. Pero lo que hace la diferencia de la palabra mundo en lo que quiere decir en ciertos pasajes es el contexto en el que está, siempre. El contexto es, dicen los profesores de hermenéutica, el rey para entender todo texto. Si tú sacas un pasaje del contexto en el que está o del sentido en el que se lo dice, puedes llegar a decir cualquier cosa. Y eso lo hemos escuchado mucho en el mundo evangélico de nuestros días, ¿sí o no? Usan un texto, pero yo estaba aprendiendo de teología apostólica con Sergio, me estaba explicando, no, es que ellos, ¿cómo lo explican? ¿Verdad? Y me estaba explicando, es que ellos dicen, separados de mí nada podéis hacer, dicen, separados del apóstol. Entonces me está explicando ¿cómo puede ser? Bueno, usan un texto y lo desvinculan de todo el contexto y se convierte, eso dice la Biblia, pero lo aplican de cualquier manera. Y entonces eso es lo que no puede pasar. Tenemos que ser fieles en mirar
cómo se enseña esa palabra y qué quiere decir la palabra en ese texto. La palabra reposo aquí se usa 10 veces y no siempre significa lo mismo. Para poderlo entender, tenemos que prestarle atención a cada vez que aparece y ver qué quiere decir. Y eso va a ser el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Con el propósito de tener una verdadera comprensión de la palabra, uno puede recurrir al texto original y al uso que el autor le da en el libro o en otros escritos de él. Aunque todo eso es verdadero, la mejor forma de interpretar es mirando cómo funciona la palabra cada vez que se dice. Veamos cómo se usa la palabra reposo para encontrar el verdadero significado de lo que está diciendo. En los versículos 12 al 15 del capítulo 3, podemos llamarle a esta sección, si quisiéramos dividirlo para entenderlo, le podríamos llamar una advertencia a tener cuidado. En este pasaje el autor está haciendo una advertencia, y esto es notorio en los versículos 12 al 15, que comienzan con una expresión: tened cuidado, tened cuidado. Y está dirigida a los hermanos. No está hablando con inconversos, no le está diciendo cuidado el infierno. No les está hablando a inconversos, sino a creyentes, pero aún así los llama con esta advertencia: tengan cuidado. ¿En qué consistía esta advertencia? En la posibilidad de que alguno de ellos, aún estando en la iglesia, siendo parte del pueblo visible que estaba allí, no hubiera creído verdaderamente y que su alma realmente fuera descrita con esta expresión: cuidado, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad. Esta condición hace que aun cuando estén dentro de la iglesia física, su corazón los lleva a apartarse del Dios vivo, dejándolos en una plena condenación, igual que los que nunca han escuchado el evangelio. Puede estar metido en la iglesia, sentado en medio del pueblo, y entonces el autor de Hebreos está diciéndole, imagínense un grupo de personas diversos, escuchando la lectura de la carta, y el autor dice: tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad. Eso es una exhortación que es común en la palabra de Dios. Aún dentro de las filas de la iglesia, de los que estaban adorando a Dios y escuchando la palabra, se les advierte: cuidado. Esto es una verdadera posibilidad. Pero ¿cuál es la solución? Si alguien quiere prestar atención y no dejar de ser aquel que tiene un corazón endurecido, ¿qué tiene que hacer? En el versículo 13 los llama a tener que exhortarse los unos a los otros cada día, con el propósito de que ninguno de sus corazones sea endurecido por el engaño del pecado. El cuidado de los unos hacia los otros es lo único que puede ayudar que nadie se autoengañe con respecto a su condición. Hermanos, esto es un principio, déjeme hacer aquí solamente un principio de aplicación. Así es como funciona la iglesia. ¿Cómo yo sé que soy un verdadero cristiano, que amo a mi Señor y que quiero honrarle con toda mi vida y realmente soy suyo? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, al estar en medio de la iglesia, la realidad que yo vivo al ser exhortado y corregido es que si yo estoy haciendo algo malo, me voy a arrepentir, producto de que mi corazón no es un corazón malo de engaño, sino que es un corazón que ha nacido de nuevo. Y me arrepiento cuando dije algo malo, actué mal, tuve una mala actitud, hablé fuerte como pastor. Pastor, eso no se hace, aunque yo sea el pastor. Eso lleva a que uno pueda ser arrinconado contra la verdad de la palabra y uno tiene que cuestionarse, ¿realmente soy un creyente? Eso, dice el autor, la manera de ayudarnos a no tener un corazón endurecido es exhortarnos unos a otros cada día. Imagínense lo peligroso que es estar fuera del vínculo de la iglesia o de la vida cristiana, donde no tengas nadie que te corrija, nadie que te ayude, nadie que te exhorte. ¿Cómo tú sabes que no estás autoengañado si no tienes nadie que te esté ayudando a evaluar tu corazón? Hay muchas personas ahí afuera completamente perdidas en sus delitos y pecados, que se van al infierno, no igual que el resto, peor, porque han escuchado el evangelio, creen que son cristianos y no viven en la realidad de este ejercicio de poder cuidar sus propios corazones. La iglesia es una necesidad y la exhortación mutua es lo único que asegura que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque así como se presenta en el versículo 14, solo
Solo los que están en Cristo o han sido hechos participantes de Cristo son los que están a salvos de toda condenación. Y esta fe verdadera se manifiesta en el hecho de que un verdadero creyente va a retener el evangelio hasta el final. Con el propósito de ilustrar de una manera clara esta realidad, el autor de Hebreos conecta esta exhortación con la historia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Ven? Se dice que Hebreos es como una especie de sermón, donde se está predicando. Yo estoy predicando, hermanos, tengan cuidado, tienen que cuidar sus corazones. Algunos podrían endurecerse, por eso exhórtense unos a otros. Y entonces, en medio de la exhortación, utiliza una ilustración. ¿Y cómo lo ilustra? Dice, recuerden, así como el pueblo de Israel en el desierto. Y entonces todo lo que se cita a partir de ahora es como una ilustración de este sermón o de esta exhortación que él está haciendo, de que ninguno se engañe a sí mismo y que nos exhortemos mutuamente. Lo ilustra con Israel y por eso usa estas palabras que son bien conocidas. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Eso lo toma de la historia de Israel, pero lo está ilustrando. Así que eso nos lleva a los versículos 16 al 19 de Hebreos 3, en donde después de esta exhortación, ahora comienza a dar un ejemplo de incredulidad, un ejemplo de personas que vivieron en esta dureza de corazón. Y ese es el pueblo de Israel. La reflexión comienza con una pregunta tácita. ¿A quiénes fueron dirigidas las palabras no endurezcáis vuestros corazones? La respuesta es la misma que en las preguntas que el autor explícitamente da en el texto. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? ¿Con quiénes se disgustó el Señor? ¿Los cuerpos de quiénes fueron los que cayeron muertos en el desierto? ¿Quiénes fueron los que no entraron en su reposo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? La respuesta a todas estas preguntas es la misma respuesta. El pueblo de Israel que murió en el desierto por causa de la incredulidad, a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios, librándoles del mar, ¿se acuerdan? Abriéndolo, librándolos de Faraón, llevándolos, protegiéndoles, proveyéndoles. Toda esa generación, a excepción de 2, murieron en el desierto porque endurecieron sus corazones. Así que ser testigo de la mano bondadosa de Dios, el haber recibido bendiciones y estar en medio de donde Dios obra, no es sinónimo de haber creído. Esa es la exhortación, ¿sí o no? Esa gente vio la mano de Dios. Vio el poderío con el que el Señor sacó a ese pueblo débil que no tenía capacidad de defenderse ante el poderío del faraón. Ellos vieron la mano de Dios y aún así todos ellos murieron en incredulidad. Hermanos, toda esta generación murió y recibió la ira de Dios por causa de la incredulidad, aun cuando fueron testigos de la mano de Dios. Y por eso el autor está diciendo esto. Cuidado, cuidado. Acuérdense que esta es una advertencia. Cuidado. Estar en la iglesia no te convierte en un creyente. Por eso el autor trae esta reflexión. Los hijos de Israel, aunque vieron la mano de Dios, aunque vieron su poderío, no entraron en el reposo de Dios. Y por lo tanto dice como conclusión, vemos pues que no pudieron entrar en este reposo a causa de su incredulidad. Pregunta, reposo que aparece en ese pasaje, ¿a qué se refiere? Ellos no entraron en su reposo. ¿Cuál es ese reposo que se les había prometido que recibirían? La tierra prometida. Esa era la tierra donde iban a reposar, ¿verdad? Estaban en el camino, estaban en el desierto, no habían llegado todavía, pero se les promete, van a llegar y van a entrar en esa tierra que es así. No creyeron. Y como no creyeron, no entraron en el reposo. En el capítulo 4, versículos 1 al 3, se hace ahora una exhortación a temer. En los versículos 4, 1 al 3, después de haber dado esta ilustración, el autor vuelve a la exhortación. Es decir, sigue predicando. Hermanos, déjenme ilustrarlo. Habla de Israel y ahora vuelve al sermón otra vez. Y en ese sermón, él vuelve a exhortar y les vuelve a recordar la importancia de reflexionar sobre esta posibilidad, que era muy probable que algunos de ellos no sean salvos todavía por causa de su corazón incrédulo. Si esto es una realidad en la vida de la iglesia también,
Es decir, que no todos los que conforman la iglesia física realmente son creyentes. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el grupo de creyentes que está leyendo esta exhortación? Si esto se predica en una iglesia, ¿cómo deberíamos tomar esta exhortación? Hermanos, no por estar aquí eres un cristiano. No por ver la mano de Dios eres un cristiano. ¿Qué hago entonces? ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué debo hacer? La respuesta es teme. Temer es la exhortación que da el autor en el versículo 1. De hecho, les dice que el pueblo de Israel y los que conforman la iglesia están en la misma condición porque ambos escucharon el mensaje de Dios y por lo tanto lo mismo que le sucedió a ese pueblo en el desierto le puede pasar a algunos de los que están en la iglesia. Lo que hace la diferencia no es solo escuchar la palabra de Dios, sino creerla. Al pueblo de Israel no les aprovechó la palabra por no ir acompañada por fe de parte de los que oyeron, pero aquellos que creyeron, dice el texto, entraron en el reposo del Señor. El reposo se refiere al descanso eterno y final de las obras que Dios le da a aquellos que creyeron. Ya no es simplemente la tierra prometida, porque piensen esto. La generación que murió en el desierto no entraron al reposo, que era la tierra prometida, porque no creyeron. Pero hubo un pueblo que entró a la tierra prometida. Pero no todos de los que entraron realmente eran creyentes. Entonces, reposo aquí ya no se refiere simplemente al llegar a la tierra, sino al reposo eterno, final de las obras, que es el resultado de la gracia que Dios imparte y que las ha terminado desde antes de la fundación del mundo, dice el texto. En otras palabras, se refiere a la salvación eterna y consumada. Pero vemos que el reposo al que entran los que creen aún no está consumado. Y esperamos cuando venga por segunda vez el Señor Jesús a consumar la obra de la salvación, por el hecho de que este reposo ha sido tipificado por diferentes cosas en la antigüedad. El autor ahora presenta una conexión importante en dos sombras. La primera es el día de reposo y la segunda es la tierra prometida. Piensen esto y déjenme explicar esto de una manera bien importante. La Biblia, cuando se tiene que interpretar la Biblia, nosotros la interpretamos de manera gramatical, histórica, teológica, pero también tipológica. ¿Qué significa tipológico? Tipológico significa que Dios a veces utiliza una sombra que es real, que es verdadera historia, para apuntar a algo que es mucho más grande, que es el verdadero propósito. Por ejemplo, les pregunto, ustedes me responden sí o no. El Éxodo. ¿El Éxodo fue una historia verdadera, sí o no? ¿Realmente Dios sacó a un pueblo de Israel de la esclavitud, de casa de servidumbre, sí o no? Pero el Éxodo simplemente se estaba señalando a sí mismo como un evento histórico, o el Éxodo está apuntando a algo mucho más grande. Por eso se habla de nuestra redención. La salvación es el verdadero éxodo del cual nosotros hemos salido, ya no de simplemente un amo malo como Faraón y de una tierra de esclavitud como Egipto. Hemos salido del pecado, de la muerte, del diablo gobernando, y hemos sido llevados no por simplemente la mano poderosa abriendo el mar y las plagas. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a la tierra y murió y su carne fue rota para que nosotros podamos tener acceso a ese reposo. Así que el Éxodo, aunque es un éxodo histórico, apunta a algo que es más grande porque es un tipo de la que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Lo mismo pasa con la tierra prometida o la tierra o el reposo de Dios. Piensen en esto. Si nosotros miráramos aquí, aparece el reposo. El reposo, visto de la perspectiva del Antiguo Testamento, ciertamente se refiere o es tipificado en la tierra prometida. La tierra prometida es el reposo. Y piensen cómo se ve esto. Yo los voy a llevar a una tierra de reposo, una tierra de descanso, una tierra donde ustedes tendrán toda esta dicha y todo este deleite. Confíen, síganme. Dios liberta a ese pueblo y lo va llevando hasta llevarlo a ese reposo. El reposo es verdadero, es literal, era una tierra prometida. Pero pregunta,
la tierra prometida y el reposo simplemente señala hacia la tierra como el fin en sí mismo, o está apuntando a algo que es más grande. Es algo que es mucho más grande. Porque los verdaderos creyentes no simplemente querían llegar a un reposo terrenal, como si la meta de los creyentes del Antiguo Testamento hubiera sido, ay, qué bueno, llegamos, ya tenemos tierra propia. Como si eso hubiera sido la meta que ellos tenían. En Hebreos 11 se dice que Abraham salió por la fe de la casa de sus padres a una tierra que el Señor le mostraría, cuyo arquitecto no era hombre, sino Dios. Entonces no estaba yendo por una tierra, no. La tierra era solo la sombra. Claro, su pueblo llegó a esa tierra y poseyó la tierra, tal como Dios lo prometió. Pero esa tierra no era simplemente pensar en la tierra. Esto que vivimos, este reposo temporal, esto que estamos disfrutando de que es nuestro, apunta a algo que es mucho más grande, al verdadero reposo de nuestra alma. Y ese reposo es la vida eterna, el estar con el Señor, el tener a Jesucristo. Así que cuando hablamos de reposo en la Escritura, el reposo se apunta a algo pequeño, pero el reposo tiene que ver también con la salvación de nuestros pecados, pero tiene que ver también con la consumación. ¿Qué significa la consumación? Significa que nosotros no solamente vemos el reposo como el hecho de que ahora estamos en el reposo, que es Cristo. Cristo es el reposo. Pero la forma en la que hoy hemos reposado no es la forma en la que todavía esperamos reposar al final. Hay un reposo mayor que viene, ¿sí o no? ¿Y cuál es ese reposo? Ya con nuestro Cristo, pero disfrutando de una eternidad sin pecado, sin enemigos, sin muerte. Por lo tanto, el reposo es tipificado en la tierra prometida y esto tiene su cumplimiento en la salvación, pero también en la consumación. Lo que hace nuestro pasaje, y tengo que correr un poquito por el tiempo, pero lo que hace nuestro pasaje ahora es que en lugar de simplemente quedarse con este reposo o hablar de este reposo, dice, pero todavía, aunque ya estamos en el reposo, todavía no hemos llegado a su reposo. ¿Cómo puede ser posible? Si ya reposamos, sí, Cristo ya es nuestro, pero ya hemos recibido el reposo en todo el sentido, no todavía. Y entonces añade, y como todavía no hemos recibido el reposo total, dice el texto, queda un reposo. Esa expresión, queda un reposo, es para entenderlo de esta manera. Cristo es el reposo. La tierra prometida era la sombra que apuntaba al reposo que tendríamos en Cristo. Cristo ya vino, pero todavía no hemos recibido el reposo en su totalidad. Y entonces el autor dice, por eso queda un reposo, todavía queda una sombra, todavía queda un tipo que cuando tú lo ves, cuando tú lo experimentas, te está prometiendo o está abrazando hacia adelante al reposo que todavía no hemos recibido. ¿Y cuál es ese reposo? Un día. El día que sigue siendo como una prenda. Como cuando Dios te dice, mira, toma esto para que puedas recordar que el resto viene. El día de reposo se convierte en un recordatorio, en una preciosa realidad de que nosotros un día tendremos ese reposo bendito. El reposo de la vida eterna, de tener a Cristo, del cielo nuevo y la tierra nueva. Sería correcto decir que guardar un día en la semana es como si tú vivieras ese reposo apuntando hacia el reposo que vendrá. Guardas ese día diciendo, yo creo que todavía no ha sido consumada mi salvación. Yo creo que todavía nos queda un reposo. Y el guardarlo semanalmente es una sombra de aquello que un día va a venir. Por eso algunos dicen que el día domingo es como si fuera una antesala del cielo. ¿Es correcto decir eso? Es correcto. Porque es como si fuera la probadita temporal que tienes de aquello que recibiremos de manera espléndida allá. Y eso es la parte clave. Déjame leerte algunas de las cosas que puse aquí para ir cerrando esta idea. Debido a que el autor muestra el día del Señor y la entrada a la tierra prometida en los siguientes versículos conectados con el día de reposo,
al cual los cristianos van a entrar perseverando y exhortándose mutuamente, es necesario explicar de dónde viene esta conexión. En el versículo 11, quiero que lo mires en tu Biblia, en el versículo 4:11, observamos el final o el propósito de la exhortación. Esforcémonos por entrar en ese reposo. Este reposo no puede ser el reposo que los cristianos experimentan al llegar a Cristo, porque estaría contradiciéndose, a no ser que el entrar al reposo implique la consumación de nuestra salvación. Piensen esto. Si el autor dice, hermanos, esforcémonos por entrar en ese reposo, la pregunta es, ¿no tenemos ya ese reposo? ¿Cómo entonces te esfuerzas por entrar en algo que ya lo tienes? Entonces, no se está hablando de la salvación porque ellos ya disfrutan de la salvación. Se está hablando de la consumación de la salvación. Cuando hablo de consumación, es que cuando Cristo vuelva por segunda vez. Piensa en esto. Hermanos, nosotros ya hemos sido adoptados hijos de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, será una proclamación pública de que somos sus hijos. Dicen que antiguamente los romanos tenían dos momentos en los que se celebraba la adopción. El primero era privado, en donde ibas delante del escribano y entonces él firmaba todos los papeles y ese niño era ahora tu hijo legalmente. Pero que el siguiente paso era, unos días después, se convocaba a toda la comunidad y se celebraba una fiesta para que todos supieran que ese niño que antes no era tu hijo ni tu sangre, ahora se vuelve tu heredero. Eso es lo que el Señor hace cuando vuelve por segunda vez. Ya somos sus hijos, ya fuimos adoptados, pero un día se va a proclamar. ¿No dice Pablo que aguardamos la manifestación de los hijos de Dios? Cuando todo el mundo conozca y sepa quiénes son sus hijos. Eso es lo que pasará en la consumación. Hoy ya somos salvos, pero esperamos esa salvación que sea consumada. ¿Me hago entender? Somos salvos hoy, somos hijos hoy, pero esperamos el día glorioso en que eso sea proclamado, los cuatro vientos, y él diga, estos son mis hijos en los que tengo complacencia. Lo mismo que dijo de Cristo un día, va a poder decirlo de nosotros por causa de lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Así que a eso nos referimos con la consumación. Así que cuando dice esforcémonos por entrar en ese reposo, no está hablando de ser salvo, está hablando de ese día glorioso en que sea proclamada la salvación. Es por eso que el reposo debe ser visto como aquel descanso eterno que los creyentes experimentarán cuando el Señor venga por segunda vez. Pero debemos entender que este fin era lo que se propuso desde el principio en la creación, cuando Dios comisionó al hombre en el jardín del Edén para extender el reino de Dios y de esta manera alcanzar el reposo en el Señor al culminar la obra. Dice John Owen, haciendo un comentario de este texto, el objeto del apóstol, él creía que Pablo escribió Hebreos, el objeto del apóstol es mostrar que había un descanso previsto para que nosotros entráramos en él y un día de descanso señalado como prenda de ello. Y esto se expresa plenamente en estas palabras. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. De esta manera, Adán tenía que terminar la obra y cada día que experimentaba el descanso del Señor, él recordaba el descanso en Dios que iba a alcanzar. Esto es lo que el primer Adán no hace, pero lo que el segundo Adán, Cristo, sí lo logra. Y esta conexión la vemos en el versículo 10 cuando dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Cristo entró al reposo porque culminó su obra y ahora todos los que confían en él entrarán al reposo que el Hijo de Dios ha alcanzado. Después de la caída, Dios escogió a un pueblo para entrar en una relación pactual, librándolos de Egipto y estableciendo un pacto en el Sinaí. Este pacto, conocido como el Antiguo Pacto, es una forma en la que se muestra lo que esto implica, lo que el Señor hizo al principio, y se establece una ley mediante la cual se tiene que guardar un día de reposo. Pero cuando ese pacto es quebrantado, sigue quedando un día, porque la promesa de consumación todavía no ha llegado en su totalidad. Hermanos, ¿por qué queda un día de reposo para el pueblo de Dios? ¿Por qué hoy
seguimos afirmando que sigue habiendo un día de reposo, porque el verdadero reposo que ha sido tipificado por la tierra prometida y por el día de reposo semanal no ha llegado en su consumación. El pueblo de Israel guardaba el día de reposo porque creía en el reposo que Dios les iba a dar. De la misma manera, el pueblo de Dios guarda un día por la esperanza que tiene. Cada vez que guardamos el día de reposo, preparando nuestro corazón y el de nuestra familia, estamos testificando de que aquel reposo vendrá. No todos han entrado todavía al reposo eterno. Y mientras aguardamos que ese día llegue, nosotros seguimos guardando un día de reposo. Este texto enseña que todavía queda un día de reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hemos recibido aún. Porque Cristo ya vino y ya recibimos la salvación, pero todavía no hemos entrado al gozo y el reposo de nuestro Señor. Por eso tenemos que seguir guardando ese día como una muestra de fe y de esperanza. Yo creo en que hay un día que vendrá. Y por eso guardo este día. Cuando uno guarda y se para el domingo de esta manera, lo que termina sucediendo es que nuestros corazones encuentran el gozo de saber que es una manera de pensar en lo que realmente es importante. Vivimos día tras día en la locura de nuestro trabajo, de nuestras cosas, de nuestras preocupaciones. Y cuando vivimos así, es como si viviéramos pensando que la vida no va a terminar, que no hay final, que estamos en esto, que estamos en ese camino, que así es. Pero cuando tú frenas de tus obras, te sientas y miras con expectativa ese día que vendrá, es como si todo se pusiera en la proyección correcta. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Cómo estoy viviendo esta realidad? ¿Cómo estoy relacionándome realmente con las cosas que tienen valor? Porque lo que vivo en el día a día es solamente recordatorio de cómo es esta vida, que un día se va a terminar, pero vamos a entrar al reposo eterno. Este reposo semanal es lo que apunta constantemente hacia ese día. Piensa en esto de manera muy práctica, aunque mañana vamos a hablar de la aplicación. Piensa en esto de manera bien práctica. ¿Qué les enseñas a tus hijos cuando guardas este día? Lo que les enseñas es que la fe que nosotros tenemos la seguimos aguardando y seguimos esperando, y que todavía no la tenemos como esperamos que llegue. Y por eso esto es en lo que nosotros pensamos. Nuestros hijos crecen escuchando el Evangelio al guardar un día de reposo. ¿Por qué haces esto, papá? Mamá, ¿por qué hacemos esto? Hijo, porque la vida que tenemos es la vida en el entretanto. Este día nos recuerda nuestro verdadero hogar, el verdadero lugar al que vamos, la verdadera vida que vamos a disfrutar. Todavía no la tenemos. Seguimos en medio de esta lucha, pero un día la tendremos. Y hasta que llegue ese día, vamos a recordarlo y a esperarlo. Y esta es una manera de mostrarte, esta es la verdadera vida. Reposar en aquel que nos amó. Y es una oportunidad de recordarles que la única forma y la única razón por la que hay reposo es por causa de Cristo Jesús. Pero también esto tiene tanto sentido físico. Necesitamos parar de nuestras obras para poder contemplar lo que Dios ha hecho y parar de nuestras responsabilidades y nuestra forma de vivir para poder dejar estas obras y mirar al Señor con todo el corazón. Cuando uno vive en un lugar de la tierra, cualquiera que este sea, y la gente viene de visita, la gente se maravilla de cosas que tú ya no ves. Lo primero que hice cuando llegué a Neuquén, le dije a Pablito, qué lindos árboles, todo se ve tan verde. Y uno diría, pastor, pero esto no es nada de lo que es lindo aquí. Pero para mí es lindo porque yo no vivo aquí. Y si tú fueras a mi casa, yo estoy molesto de tener que cruzar la cordillera de los Andes todos los días y ver verde por todos lados y caídas de agua natural y cascadas. Tú dirías, pastor, esto es un paraíso. Yo te diría, paraíso. Espera que cuando es como se inunda esto. Y entonces uno piensa, ¿por qué uno hace eso? Porque uno se acostumbra a lo que simplemente ves y pierdes la capacidad de poder valorar lo que tienes.
¿Saben una estadística interesante? Que en el tiempo de pandemia la gente comenzó a trabajar en su casa. Claro, estaban encerrados. Y entonces lo que tenían eran puertas dañadas, ¿verdad? Todo dañado, todo feo. No, algún momento, hasta que les tocó quedarse en la casa y ver, oye, qué fea se ve esa pared. Vamos a pintarla ya que no estamos haciendo nada. El parar hace que uno pueda recalcular muchas de las cosas que hace. Mucho de lo que ve y se acostumbra a ver. Por ejemplo, todos los beneficios del Señor para tu propia vida. ¿Cuántos son? El salmista dice, si me pusiera a enumerarlos, no terminaría. ¿Sabes qué pasa? Que a veces no tenemos tiempo para enumerarlo. Estamos tan ocupados y corremos tan rápido que no tenemos la oportunidad de sentarnos y decir, Señor, hoy vamos a pensar en lo que tú has hecho. Vamos a recordar tus obras y te vamos a adorar por eso. Hay algo que nunca vamos a poder argumentar cuando lleguemos delante de la presencia del Señor. Señor, es que no tuve tiempo. ¿De verdad no tuviste tiempo? 6 días te di. 1 es mío. Sí tenías tiempo. Hay algunos que dicen, si alguien leyera solo el domingo, tú me argumentas, pastor, es que entiéndame, usted se dedica a esto, pero yo trabajo, yo hago tareas, yo califico y hago planificaciones escolares. No tengo tiempo para eso. Ahora, piensen esto. Si solamente leyéramos el domingo, al final del año, tendrías una satisfacción de decir, me leí algunos buenos libros, pastor. La pregunta es, ¿qué te impide de hacer eso? En la vida práctica, el pasar tiempo con nuestros hijos y predicarles el evangelio. No tenemos tiempo, estamos corriendo. Pero ese día, el doctor Waldron en su libro dice, imagínate si al momento de la siesta, allá en Estados Unidos también es sagrada como aquí la siesta, el día del Señor, después de comer dice, cada domingo ve con uno de tus hijos, con uno diferente. Si tienes 10 semanas te va a tomar eso. Vas en la siesta, te acuestas con él en su cuarto. Y mientras están acostados, ¿verdad?, descansando, los miras a los ojos y le preguntas, ¿y cómo está tu alma con el Señor? ¿Has creído ya el evangelio? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Cuál es la razón por la cual no has venido a Él en arrepentimiento y fe? Alguien podría objetar, no tenemos tiempo para eso, pastor. Es cierto, en los 6 días que vivimos como locos, pero en ese día no hay excusa. Y a veces la gente dice, no me gusta como ustedes ven el día de reposo porque suena como muy estricto. ¿Sabes? Cuando uno aprende a entender lo que es este día, te das cuenta que no te alcanza el tiempo para todo lo que podrías hacer en este día. Y vuelves a esperar, espero que venga el próximo día de reposo para seguir haciendo lo que ya no pude porque otra vez me tocó volver a mi locura, a mi vida, al corre-corre, al acuéstate tarde y levántate temprano, a la locura de lo que implica vivir. Pero ese día no tiene excusas. Y ese día Dios lo hizo para nuestro bien. Así que yo quiero animarles a pensar en esta verdad tan preciosa, tan práctica, que el Señor la hizo para nosotros. No quiero cerrar esta lección, estoy a punto de cerrarla, pero quiero solo mencionarte 2 cosas que mañana vamos a ver, sobre todo la que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús enseñó muchísimas veces sobre el día de reposo. Enseñó, por supuesto, era en la sinagoga, era el 7º día, pero la forma en la que Él vivió el día de reposo y enseñó sobre el día de reposo nos muestra el verdadero espíritu que tiene este día de reposo y nos vuelve a decir una cosa, sigue estando vigente. ¿Sabes por qué? Porque Él siguió hablando de este día. Lo vivió este día y lo quitó de cómo los fariseos lo habían secuestrado para poder enseñar cómo se debía hacer. Quiero solo mencionarte algunas cosas que seguramente van a venir a tu mente. Por ejemplo, si estás anotando, en Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, se nos habla de los discípulos cosechando espigas en un día de reposo. ¿Te acuerdas de esa historia? Estaban en un día de reposo y entonces pasaron por un sembrado y los discípulos fueron haciendo las manos así y agarrando las espigas. No sé si así se espiga, pero bueno, así lo hacían. Y ahora iban comiendo y salió uno de los que nunca faltaba.
Mira a tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo. Bueno, pero no solo comiendo. Estaban cosechando, que uno podría decir, cosechar es trabajar, pastor. Sí, pero lo estaban haciendo para comer. Y entonces el Señor les da esta respuesta. ¿No han oído ustedes que David, cuando estaba pasando un momento difícil y tuvo hambre, entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, sino solamente los sacerdotes? ¿Y no has escuchado que los sacerdotes profanan el día de reposo haciendo sacrificios y todo eso? Lo que él está presentando aquí es algo que es mayor que simplemente el cumplimiento legalista. Si alguien está muriendo de hambre, comer a un pan que es un pan que solamente podían comerlo los sacerdotes, era lícito, porque era una necesidad. Estos están arrancando espigas, no porque quieren trabajar, no porque están haciendo algo indebido en el día de reposo. Están trabajando, pero trabajan para poder comer. Y eso es legítimo en el día de reposo. El corazón del fariseo era mirar y decir, a ver, ¿cosechaste o no cosechaste? ¿Hiciste esto o no hiciste esto? ¿Hiciste aquello o no hiciste aquello? Pero se olvidaban el verdadero espíritu. Y el Señor dijo, ojalá ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, quiero que entiendan bien, hermanos, y mañana lo vamos a ver mejor. Esto no es una excusa para vivir mal. Ni es una excusa para decir, yo por eso trabajo, porque es lícito y así es como yo mantengo mi hogar. Si tú puedes no trabajar ese día, eso sería lo perfecto. Porque es un día que tiene que ser diferente, santificado para eso. Lo que estamos diciendo es que hoy tuvimos un ejemplo. Si a Katy la llaman, como hoy, alguien se accidentó y tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer. No es un quebrantamiento si Katy se preparó, estuvo lista, los niños estaban listos, Sergio estaba listo, pero en el momento de salir tuvo que ir a atender algo que no es lo que ella planificó hacer porque ella quiso estar adorando al Señor. Eso es una obra de necesidad. Y eso es parte de lo que a veces va a suceder en nuestra realidad. A Mauro le sucedió hace unas semanas. Me preguntó, ¿qué deberíamos pensar de esto, pastor? Le dije, Mauro, esto es algo que es tu trabajo. No nos encanta cómo es, pero el hecho de tener que ir y estar en una mesa o ver que se hagan las cosas bien en una votación es parte de un deber impuesto que él no escogió, pero que es parte de su responsabilidad. Eso es legítimo porque es una obra de necesidad. Ahora, el que hace una obra de necesidad siempre está pensando, ojalá pudiera estar en este día dedicándolo al Señor. Pero eso es lo primero que el Señor enseña. Pero el Señor también enseña las obras de misericordia. Y esto está en Mateo 12, del 9 al 14, el texto siguiente. Y es la famosa historia del hombre que llega con la mano seca. ¿Se acuerdan o no? Miren lo triste de este pasaje. Así es como empieza el versículo 10. Y allí había un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Imagínense el contexto que nos da. No era porque querían saber la verdad. Era porque querían tener una excusa para acusarle. Y entonces, ¿es lícito? Y el Señor les pregunta, muy bien, si un hombre tuviera una sola oveja y si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echarías la mano y la sacarías? Pues cuánto más vale este hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y para poder acallar todas esas mentes perversas, le dijo, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. En otro de los pasajes paralelos le llama hipócritas. Hipócritas. Porque se jactan. ¿Cómo? No se puede sanar. Eso no es legítimo. Que venga el lunes. Que venga el martes. Hoy no, porque es el día de reposo. Y el Señor argumenta en otro lugar. Mi Padre hoy sigue teniendo misericordia. Piensen en esto. El domingo el Señor sigue dándonos el aire. Sigue dándonos el alimento. Sigue cuidándonos de todo mal. Sí. Él trabaja ese día. Pero en la misericordia.
Y lo que nuestro Padre hace es exactamente lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces hay cosas aquí que hay que pensarlas bien. Hay cosas que no deberíamos hacer voluntariamente en el día de reposo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, si nos preparamos para este día, que es parte de la forma de guardar este día, deberíamos, en un sentido ya bien, ¿verdad? Guardándolo bien, preparas tu comida el sábado por la noche y entonces la ropa está lista el sábado por la noche, de manera que se acuestan temprano, el domingo se levantan, desayunan juntos y salen al culto sin la preocupación del almuerzo ni nada de eso, porque está resuelto, porque, ¿verdad? Y no estás pensando en hacer compras ese día porque quieres dedicarlo al Señor, porque no perderías tu día yendo al supermercado a comprar cosas si pudiste haberlo hecho en cualquier otro día. Este es un día diferente. Ahora, por eso decimos que en el día de reposo sería mejor no hacer negocios, no comprar cosas, para poder dedicarlos al Señor. Prepararte correctamente. Pero ahora quiero que escuches bien esto. Mi pastor Taylor a menudo compra el almuerzo los domingos. Lo compra a menudo porque tiene una esposa y tiene 4 hijitos. De 10 hacia abajo, donde te dé la mano así en este orden, en esta escala. Todos en una edad donde necesitan atención, cuidado. La mamá pasa cuidando de ellos toda la semana. Cocina para ellos todos los días. ¿Es lícito que él haga misericordia con su esposa ese día? Solo un fariseo diría que no. Es lícito. Y podríamos decir, pastor, pero ¿por qué no cocinas antes? ¿Por qué no? Y sería imponerle más cosas sobre un hombre que está sirviendo al Señor con toda su alma, todo su tiempo. Ese día no es lo que uno esperaría que se haga, porque sería lindo. Y una de las cosas por las que no vamos a restaurantes ese día es porque nos gusta tener la oportunidad de estar con la tranquilidad de estar en casa, de invitar personas, de no escuchar música que no queremos escuchar ese día, de no estar en medio de la distracción, de no perder tiempo. Llegamos a la casa, yo pongo la música que yo quiero, el aire acondicionado, estamos amando al Señor, disfrutando, tomamos cafecito, conversamos y tratamos de que así sean los días de reposo. Pero puede haber actos como el que hace mi pastor. Por favor, responde que sí, porque eso es lo que el Señor enseña. La misericordia en este día es parte de cómo se guarda este día. Algunas personas que no entienden lo que creemos dicen, es que ustedes, pastor, si alguien se enferma, igual tiene que ir a la iglesia. Si la mujer se levanta enferma, igual la tiene que llevar. Anda, mujer, no seas incrédula, ven al día de reposo. Eso no es lo que creemos. Si alguien me llama y me dice, pastor, mi esposa Katy amaneció hoy con fiebre, no voy a poder llegar al culto. Yo le voy a decir, escogiste la mejor parte. Adora al Señor sabiendo que providencialmente te ha impedido venir a estar con tus hermanos. Gracias por avisarme, porque sé que es tu anhelo estar aquí, pero estás haciendo lo que es correcto. La misericordia es parte de cómo se guarda este día. No estamos hablando de la misericordia, no estamos hablando de la necesidad, estamos hablando de gente que utiliza esto para pecar. Donde el domingo se convierte en algo, veamos si es que a veces voy al culto, no tengo nada que hacer, sí puedo ir. No, ese no es el principio. Siempre voy y a veces el Señor me impide ir. Y cuando el Señor me impide ir, me abrazo de esa misericordia y guardo este día a través de una obra de misericordia. Y hay muchas cosas prácticas en las que uno puede ver cómo esto funciona. Y otra vez les vuelvo a decir, mañana lo vamos a mirar, porque quiero mostrarles cómo hay tantas cosas para hacer en este día. La misericordia no solamente se ve cuando alguien está enfermo en mi casa. ¿Qué tal ir a visitar a alguien que está enfermo en ese día? ¿Qué tal ir a visitar a alguien que está enfermo en su alma en ese día? Pero no una visita social como la de cualquier día. No, una visita de misericordia para hacerle bien, para hablarle a su alma, para enseñarle. Hermanos, pero esto no justifica lo que los incrédulos hacen al quebrantar el día de reposo bajo la excusa de obras de misericordia. No, este día no es mío, le pertenece al Señor. Y el corazón es lo que tiene que ser entendido. La disciplina de este día
tiene que llevarme a ser estricto en la forma de honrar a mi Señor. Yo paro de mis obras intencionalmente y voy a mi Señor. Pero a veces soy impedido. Y cuando eso pasa, podemos mirarlo con libertad. Pero esto no es permiso para no planificar, no es permiso para no ser disciplinado, no es permiso para deshonrar este día, es para entender cómo este día tiene que ser visto de una manera espiritual. ¿Me hago entender? Ese es el principio detrás del día de reposo. Así que vamos a dejar aquí nuestra lección. Quizás tengamos una o dos preguntas que alguien quisiera hacer, pero quiero decirte algo que es parte de una ilustración que leí del gran Charles Spurgeon. Él dice, ¿qué pensarías si hay un vagabundo en la puerta de la ciudad? Y tú vas y te conmueves a misericordia por ese vagabundo que no tienes por qué darle nada. Y sacas y te das cuenta que tienes 7 monedas. Y dices, bueno, le voy a dar 6 y me voy a guardar esta última para lo que necesito. Le voy a dar esas 6 y me voy. Y tú dirías, qué lindo acto, es un misericordia a alguien que no tendrías por qué hacerlo. Pero ¿qué tal si la escena cambia de pronto? Porque ese vagabundo que vio que tiene 7 y solo le diste 6, se levanta, agarra un palo y le dice, dame la otra. Yo vi que tienes otra ahí. ¿Por qué no me la das? Eso es lo que hacemos con el día de reposo. 6 nos dieron. Y a veces de manera soberbia demandamos la otra también. El Señor nos ha dado lo que no merecemos. Y al darnos este día, nos dio un gran regalo. También se quebranta el día de reposo y el 8º mandamiento de no hurtarás cuando le quitas al Señor algo que le corresponde. Este es un día para Él. Y es un día que tenemos que guardarlo con todo nuestro corazón. Eso es lo que creemos, hermanos. Y mañana vamos a seguir hablando de manera práctica en cómo este día se ve en nuestra aplicación y cómo podemos hacer o qué cosas hacer en este día. Quiero dar la oportunidad, quizás unos minutos más para poder hacer preguntas. Si hubieran preguntas en esta noche, eso es parte de nuestro aprendizaje de estas cosas preciosas. Hay preguntas, dudas, sientan la libertad de poder para compartir o hacer las que ustedes quieran hacer. No les aseguro que puedo responderlas, pero hagan lo que ustedes quieran hacer. Una pregunta de mi pasaje de Hebreos. Sí. Que hablaba del reposo final. Uh-huh. ¿Cómo sería una manera que no caiga? O sea, ¿qué se refiere con caer si hay un creyente? Sí, es el tema de la santificación. ¿Cuál es el texto exactamente que está mirándolo ahí? ¿Es 4? ¿Cuánto? 11. Dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. La conexión es parte de la misma exhortación que veíamos. Cuando uno mira el capítulo 3, el versículo 12, dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, es la exhortación, como hablábamos, de gente que está sentado en la iglesia, escuchando la palabra y diciendo, hermanos, tengan cuidado que alguno de ustedes no tenga ese corazón incrédulo. Y entonces hace toda la exhortación del reposo, de entrar en el reposo, habla de los creyentes que nos queda un reposo, pero cierra volviendo a la misma exhortación. Cuidado de que alguno no alcance ese reposo. Sería un no creyente. Porque el creyente verdadero ha reposado en el Señor y es llamado a tener que proclamar ese reposo a través del día de reposo semanal. Sí, la Biblia en ninguna parte enseña que la salvación puede perderse o que uno puede caer de la gracia. La salvación es algo que permanece porque la seguridad de esa salvación descansa en la obra de Cristo y en la elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. No en cómo yo me aferré, sino en cómo Él me abrazó. No en mis manos. Muchas personas tienen miedo de perder su salvación diciendo, es que creo que yo no me aferré lo suficiente.
no es tus brazos aferrándose, es Él abrazándote. Tú te agarras de su dedo, así, pero no es lo que tú abrazas en su dedo lo que te sostiene, sino su poderosa mano de la cual nadie te puede sacar. Pero hay personas que aunque caminen de cerca, no necesariamente están en esa mano. Y entonces cuando hay este tipo de exhortaciones, no es que alguien lo pueda perder, es que alguien pueda estar autoengañado de que es y realmente no serlo. Es la manera en que la Biblia siempre enfatiza eso, y es algo que los hombres sabios y las mujeres sabias no tienen que dejar de oír. Uno no debe decir, eso no es para mí. Eso siempre es para mí, porque ¿cómo sé que no estoy autoengañado? No es mi convicción carnal lo que me da la certeza de ser un creyente. Es el fruto y la obra sobrenatural la que me debe dar esa certeza. Así que volver a repetir eso es algo que tiene que llevar a todos a cuestionar. Yo me lo tengo que cuestionar. Y al mismo tiempo descanso en las cosas que Él ha hecho alrededor y digo, es por eso que sé que he creído en Él. Entonces eso también pasa y también tenemos que verlo así con el hecho de cómo nosotros vivimos y el fruto que tenemos que se hace visible a través de la exhortación de los hermanos, como veíamos hoy. ¿Por qué a alguien se lo tiene que expulsar de la iglesia después de todo el proceso de disciplina? Cuando hablamos de expulsar no significa ya no puedes entrar, significa ya no eres reconocido como un cristiano. ¿Por qué se haría eso? Porque es la manera de mostrarle misericordia a alguien que podría estar autoengañado y realmente nunca haber conocido al Señor. ¿Y cómo lo sabes? Porque si no hay un corazón que palpite en ese pecho y que se arrepiente, es porque quizás siempre estuvo muerto. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces. Estos estudiantes me salieron facilitos. Ninguna pregunta, ninguna duda. Mañana es todo, mañana es todo. Pastor, mañana cuando lo escuchemos despiertos, ahí sí vamos a tener preguntas. Mañana traen el arsenal para... Muy bien, muy bien. Estamos anotando ahí, haciendo la lista. Muy bien, entonces vamos a orar y vamos a terminar por hoy. Mañana, ¿a qué hora empezamos? Muy bien. Mañana vamos entonces a empezar a las 9 para poder tener nuestro tiempo de escuela dominical. Luego, nuestro tiempo de culto, de adoración al Señor. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y así que no lo vamos a hacer de manera imperfecta, sino perfecta esta vez. Siempre digo así, Señor, de esta manera imperfecta. Porque yo estoy en una televisión, parezco un robot hablándole. Pero el estar presentes y el disfrutar de la presencia de Dios juntos realmente es algo que debe llenar nuestro corazón de mucho gozo. Así que esta noche preparémonos para poder tener mañana un lindo día de adoración al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por concedernos la dicha de estar juntos y de hablar de estas cosas, Señor. Trae convicción a nuestras vidas. Convéncenos por tu palabra. Y ayúdanos a disfrutar de la hermosura de este día que lo creaste para nosotros, por nuestra debilidad, pero también para nuestro bien. Gracias por dejar todavía un día para tu pueblo. Ayúdanos a meditar en esto y a tomarlo como de gran valor en nuestro corazón para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.